Eso sí. Eso sí. Hay que sentarnos mirando. Aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Ya nuevamente estamos aquí presentes para iniciar las actividades ya programadas para este día y pues vamos a hacer entrega de un presente. Buenos días, bienvenidos. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí. Bienvenidos, buenos días a todos. Buenos días. Por favor, tomen asiento y Gracias. esperemos que todo llegue bien. Vamos por un buen inicio, con buen horario, así que esperemos que todo salga bien. Bueno, tomen asiento, Sí, gracias. enseguida nos atendemos.
Le das permiso un poquito.
Ya les invité.
¿Por dónde?
Señor esté con ustedes. Padre Todopoderoso, lávanos con el rocío de tu misericordia. Concédenos celebrar esta misa de acción de gracias dignamente por Cristo nuestro Señor. Ustedes son los padrinos. Y padrinos, atrás los papás y atrás los chambres, atrás de su hijo. Si pueden tomarla del brazo, padrinos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el amor de Dios esté siempre con ustedes. Adoramos a Dios con el himno de su gloria. Oremos. Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y a amarte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Joel. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya están llenos de el lagar. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Egipto se volverá un desierto y Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre
y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sión. Palabra de Dios. Alegrémonos todos con el Señor. Alegrémonos todos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alegrémonos todos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento, les voy a proponer como meditación para este momento la belleza de la vida. Ojalá que esta reflexión nos ayude para acompañar aquí a Yureli con su familia, con ustedes, también amistades que la acompañan, y también como una retroalimentación para disfrutar este don que nuestro Creador nos regala. Empezamos a ver, cada quien haga este ejercicio de la vida vegetal o animal. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Por ejemplo, hay quien en casa tiene un conejo, tiene por allí algún perrito, algunos pajarillos, y no los ven como mera vida animal irracional. A veces ya lo sienten como parte de su familia, porque eso aporta pues a veces a su bienestar emocional. Y bueno, con esto lo que quiero iniciar es pues que siempre tengamos esa sensibilidad por la vida, como una manera de amar la vida, pues es esta celebración, es cuidar la familia, es estar con amigos, y quien de repente pues también procura la vida animal o vegetal. Hay casas donde a veces me toca pasar y tienen muchas macetas con plantas, y eso le da un ambiente diferente a ese lugar. Entonces, fíjense, aquí en el Evangelio una mujer grita entre aquellos que escuchaban a Jesús: dichosa la mujer que te crió.
porque esa mujer estaba disfrutando ver la pasión con la que Jesús hablaba de Dios, la pasión con la que Jesús se preocupaba por aquellos que necesitaban ser escuchados o que tenían inquietudes o que también estaban pasando algún momento de necesidad. La vida pues tiene todas estas caras, estos rostros. Hoy estamos aquí agradeciendo a Dios, Yureli, porque tienes 15 años, hija. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas experiencias de la vida has tenido tú en todo este momento, en este tiempo? Vivir en filosofía es moverse. Vivir en filosofía es estar siempre en una actitud dinámica. Y hoy es un buen día para que tú hagas un recuento. Aquí están grabando una película, acá está otra, aquí está otra. Bueno, pues hoy tú haces una recapitulación de 15 años, porque este es nada más de un día, de hoy. Y agradece. El agradecimiento siempre nos va a mantener positivos y entusiastas para con la existencia humana. Cuando uno es agradecido, siempre vas a ver la belleza, incluso donde no está. Si ustedes y yo tuviéramos que elegir entre quedarnos con un cenzontle, ¿sí conocen los cenzontles o no? Sí. Bueno, con un cenzontle o quedarnos con un murciélago, ¿con qué nos quedaríamos? Bueno, yo también. Pero un día estaba leyendo por allí en un libro de biología que hay muchas personas a las que les gustan ser coleccionistas de murciélagos. Cada quien, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Es como las estaciones del año. Hay a quien dice, pues me gusta más la primavera, el verano, porque todo florece. Hay quien dice, me gusta más el otoño y el invierno. En la parte del hemisferio norte, en el hemisferio sur es diferente. Pero bueno, pues en nuestra existencia diaria también todos podríamos ir a ver qué me gusta más. Estudiar o trabajar, estar con amigos o estar en la familia. Pues sí, uno puede decir, me gusta más esto que aquello, pero todo es íntegro, se necesita todo. Así que hoy, Yureli, aquí agradece no solo por los buenos momentos en tus 15 años, también agradece por los momentos a lo mejor de prueba, de dificultad. Yo recuerdo cuando me preguntaban cuántos años hay que estudiar para ser sacerdote y les decía 12, y había quien decía ánimo, ¿cuántos llevas? 1, te faltan 11. ¿Cuántos llevas? La mitad. Bueno, te falta la mitad. Y quien decía no, pues mejor dedícate a otra cosa. Y yo disfruté cada año, cada etapa del seminario, que para mí 12 años fueron nada. Yo ya voy a cumplir casi 17 años siendo sacerdote. Y se me han ido así como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando uno ve la belleza en la vida, en la vocación, en el estudio, en el trabajo, el tiempo no alcanza. Yo con frecuencia me encuentro personas que dicen, es que el tiempo no me alcanza, porque son personas que siempre están emprendiendo, que siempre están soñando, que siempre quieren pues hacer más. Y hay personas que a veces, una que otra por ahí a veces dicen, no sé qué hacer con el tiempo. Casi no, gracias a Dios. Y digo, bueno, qué bueno que me toca ver a todas estas personas que a veces el tiempo no les alcanza, porque eso significa que están poniéndole empeño, interés, pasión a su vida. Entonces, para ver la belleza de la vida, pues es tener esto en cuenta. Hay más cosas, pero hoy pues recordamos algunos puntos. Ser agradecidos, poner la mirada en lo que nos gusta, soñar, y aprender de todo.
estar siempre para aportar en todo. Por ejemplo, Yureli, tú siempre donde vayas, pues sí, ¿qué voy a aprender? Pero también, ¿qué vas a aportar? En tu familia, a ver cómo la vas a ayudar, en qué. No tengo esto, pero tienes algún otro bien que puedes dar. Entre amigos, donde vayas, que uno vaya dejando huella, que uno vaya dejando su marca por donde pasa, para bien, y ahí es donde vas trascendiendo. Entonces, hoy que estamos aquí, pues cuidemos 3 bienes que siempre les sugiero. Estemos bien con Dios, porque hay muchas cosas humanas que tienen respuesta, pero otras no. Y estar bien con Dios, pues es estar bien con todo. Hay que cuidar nuestra persona, el amor sano a uno mismo. Si yo me amo con dignidad, pues así voy a valorar a los otros con dignidad. Estar bien en la familia, ser siempre una bendición. Ya ven que en la casa, pues a veces hay de todo, ¿no? Pero que uno quiera siempre ser algo bueno para la casa. Estar bien con los demás. O sea, si yo estoy bien con Dios, con mi familia, con mis amigos, pues tengo ahí un sustento bien para buscar mi felicidad. Así que, pues hoy cada quien veamos pues cómo estamos con Dios, cómo estamos con los demás, con nosotros mismos, y que esta acción de gracias de Yureli pues a todos nos inspire, nos motive. Dios nos ha dado la vida para disfrutarla, para ser felices, para estar bien. Entonces hay que invertirle ahí. No echemos a perder la vida en aquello que nos haga andar de mal humor o que nos quite la paz o que nos haga conflictuarnos con nosotros. La vida no es para eso. Así que pues hoy cada quien piense qué se pueden llevar de esta celebración, y si vas bien, hay que seguirle, y si hay algo que tienes que corregir, pues hay que empezarle. Bien, pues que el Señor te bendiga mucho, Yureli, que en todo momento veas la belleza, la hermosura de la vida en ti y en todo lo que te rodea, y que tú aportes a que aquellos con los que tú convives pues hagan que también la vida sea eso, un don, una belleza. ¿Cómo? Manteniendo pensamientos optimistas, sentimientos de bien, actitudes de plenitud. Bien, pues nos unimos también a ustedes, papás, padrinos, todos los jóvenes presentes, aprovechen la oportunidad que Dios les da. Sí hay momentos en el desarrollo humano donde tienes más oportunidades, hay momentos donde a veces hay que prever más, pero creo yo que cuando se vive bien la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, se vive bien también la edad adulta y la senectud. Hasta donde Dios nos marque el camino, que estemos siempre dispuestos a vivir la vida. Bien, pues que el Señor bendiga a las personas adultas, tienen mucho que enseñar a las generaciones jóvenes, y también que los jóvenes siempre sepan contagiar de su alegría, de su energía a las personas que ya van en la senectud, que a veces necesitan pues también de la compañía, que necesitan también a veces de su presencia, y ahí pues todo este tiempo de generaciones, pues que sea un tiempo de intercambio y de riqueza. Tú, Yureli, pues eres una generación Z, Touch, así se les llama, del 2000 hacia acá. Hay otros aquí que son millennials, otros son X, otros son más allá baby boomers. Bueno, cada quien nació en un tiempo y eso nos ha dado también un estilo de ser. En la medida que aprendamos a integrar todo esto, pues es como podemos hacer un mundo más humano, más justo, más digno, y sobre todo un mundo donde todos estemos bien. Bueno, pues enhorabuena, Yureli, muchas felicidades, hija. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿2? Bien, son 3. Bueno, ¿quiénes son? ¿Sí vinieron a misa o no? Bueno, son 2 y tú 3.
Nos unimos pues con ellos en oración, con tus papás y bueno, toda tu familia y amistades. Pónganse de pie, vamos a consagrar a Yureli a nuestro Señor. Si van a bendecir algún detalle, acérquenlo. Padre Todopoderoso, te consagramos la vida de tu hija Yureli. Hoy en sus 15 años recibe su ofrenda de acción de gracias. Concédele mucha sabiduría para que camine siempre en tu amistad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre Todopoderoso, bendice estos obsequios que son signo de tu gracia, de tu providencia, del fruto del trabajo de tus hijos. Bendice estos padrinos, estas madrinas que comparten estos detalles hoy a Yureli en su acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Ahorita pueden entregarle aquí a Yureli estos regalos que traen, aquí la corona, la medalla, el anillo, la Biblia. Si gustan tomar asiento, vamos a continuar con el ofertorio. Va a comulgar. De pie hagamos oración para que este sacrificio le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de acción de gracias por tu hija Yureli, hoy en sus 15 años. Concédenos a todos caminar siempre en tu amistad, por Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias por esta tierra que habitamos y por todas tus obras que has puesto en nuestras manos. Especialmente te damos gracias por tu Hijo. Él es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Salvador. Él es nuestro médico. Él nos perdona cuando pecamos. Por eso, Padre Clementísimo, con la Iglesia extendida por toda la tierra, unidos a los coros celestiales, te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Padre Santo, haz que por la fuerza del Espíritu Santo estos dones sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él, cuando iba a entregar su vida para salvarnos, sentado a la mesa tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo dio a sus apóstoles, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Continuamos de pie. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó celebrar, lo realizamos ahora en este altar con respeto. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y resurrección de Cristo. Él es el que nos conduce a ti, acéptanos juntamente con Él. Decimos gloria y alabanza a nuestro Dios. Padre bueno, tú que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos a tu Hijo y seamos un solo corazón y una sola alma. Señor, tú que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por tu iglesia, por todos los misioneros, por el Papa Francisco y nuestro obispo Carlos. Consagremos aquí a nuestro Señor, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Consagremos hoy aquí a Yureli, que da gracias por sus 15 años. Dios nuestro, te pedimos también por tantas personas que necesitan de tu gracia, de tu poder y de tu salvación. Te pedimos también por los que han muerto, al ver lo que tú haces en favor nuestro, por medio de Jesucristo. Una vez más, te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos
la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino, la vida, la escritura, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida, la escritura, el racimo que corta el viñador, se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Si te puedes poner de rodillas, hija, para que tus padrinos y papás, y si están también tus abuelitos, pasen a darte la bendición. Ponte de pie, hija, le damos un fuerte aplauso. Muchas felicidades hoy por tus 15 años. Si gustan de pie, vamos a concluir. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias porque nos concedes celebrar la vida aquí en tu presencia. Haz que siempre nuestra existencia transcurra en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la presencia de Dios podemos ir en paz. Una vez más, muchas felicidades, hija, que disfrutes tu fiesta, que todo lo que planearon les resulte así como lo han querido. En la presencia de Dios podemos ir en paz. Pasen todos muy buena tarde. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor,
Standing on the porch in the night, thinking how we used to be way back in time. In time. Barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. My eyes, yeah. Can you remember when we were young and free, like queens up on the thrones? Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. I was never
side. Those will always be the best days of my life. My life. There I fell in love with her hand, kissing while we painted hearts down in the sand. The sand, yeah. Can you remember when we were young and free, like queens upon a throne? Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. I was never alone. Can you remember? Buenas tardes, estamos muy agradecidos por la invitación. De igual manera les traemos un presente. Esperamos que sigamos conviviendo y todo salga bien. Muchas gracias. Never alone. Never alone.
zapateados. Saludos a los compas de Enfiestados con la banda. ¡Ánimo, oiga! ¡Ay, ay, 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 ay! Y saludos para toda mi gente. Y que suenen esas trompetonas. ¡Ánimo, compadre! Saludos a mis compas de la página Pequeños Carnavaleros, oiga. Y saludos para toda la gente de los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y por supuesto a la gente de Michoacán, compadre. Y saludos para el compa Tatachi. Vámonos por las frías, compadre. Batéllele zapatilla y el ojito.